Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Bendiciones para todos en este nuevo día. Hoy dirijo un saludo muy especial para los que escuchan nuestras meditaciones teoterápicas día tras día. De verdad me siento muy privilegiada de estar con ustedes en este tiempo. Y hoy el Señor nos regala una meditación muy especial que se llama Recomendaciones pastorales y liderazgo de la iglesia cuando hay un llamamiento de Dios. Bueno, en Primera de Pedro 5, del 1 al 5, hay consejo para líderes y para jóvenes. Y dice: y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño de Dios que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Yo cuando leo este pasaje, me remonto allí en mi mente a aquellos siervos que conocí, siervos de Dios, de una edad avanzada, y que sirvieron fielmente al Señor por muchos años, queriendo siempre hacer la función de pastor, como dice aquí, con humildad, entrega, pasión por las almas, y fueron de mucho ejemplo para mi vida, un gran ejemplo. Y esto se logra. Yo conocí siervos así, siervos entregados, siervos que de verdad, como Pedro los llama aquí, ancianos. Y Pedro, al llegar a su edad madura, no reniega de su ministerio. Por el contrario, él anima a todos los ancianos que como líderes cumplan su labor. Y les hace recomendaciones específicas. En Primera de Pedro 5:1 comienza diciendo: a los ancianos los exhorto. Y recordemos que Pablo, en el comienzo de su ministerio, había constituido ancianos en las iglesias, Pablo. Eso está en Hechos 14:23, Hechos 20:17, Primera de Timoteo 5:17 y Tito 1:5. Y Pedro entonces escribe a estos mismos ancianos en particular, porque así él mismo se considera un anciano como ellos y muestra sus credenciales como testigo de Cristo y partícipe de esa segunda venida. Entonces, en el primer punto les dice: apacentad, pastoread. Y esa relación de acción del pastor de ovejas, él relaciona eso con la pastoral de la iglesia. Él relaciona la acción de pastor de ovejas con la labor pastoral de la iglesia. Y él usa la misma figura del Antiguo Testamento que está en el Salmo 23 del 1 al 6 y en Isaías 40:11. Y también la figura por Jesús en el Nuevo Testamento, en Juan 10:11, 14, 17, 18 y Juan 11:26. Juan 10 cuando el Señor habla también del buen pastor. Entonces, cuando se trata de apacentar, tiene una connotación muy importante de cuidar de forma integral. Y Pedro por eso indica esa clase de cuidado. ¿En qué consiste esa clase de cuidado? Bueno, de forma voluntaria y no por obligación, dice la palabra de Dios allí. Apacentar sin avaricia o explotación. Apacentar sin manipulación o como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado. Siendo ejemplo de todo el rebaño que le ha sido encomendado como un verdadero siervo, dice allí la palabra de Dios. Entonces, en recompensa a este servicio, el siervo tendrá una corona inmarcesible de gloria.
Primera de Pedro 5:4. Entonces Pedro da recomendaciones pastorales también a los jóvenes de la iglesia. Y comienza con la palabra asimismo, en Primera de Pedro 5:5. Y hace un ruego a los jóvenes para que imiten a los ancianos en su caminar de fidelidad y servicio al Señor. Fidelidad y servicio. Pedro, él no está estableciendo una jerarquía en la iglesia. Más bien habla de una sumisión mutua. Y dice, y todos, ahí en el versículo 5. O sea que no solo los ancianos y jóvenes deben estar en armonía y servicio, sino todos, toda la iglesia. El común denominador de la sumisión y sujeción mutua es el estar vestido de lo nuevo, el nuevo creyente en el Señor. ¿Ve? Entonces la promesa de que Dios nos hace a cada uno de nosotros cuando estamos vestidos así y cumplimos con esa función es que Él se agrada de los humildes, mas no así de los orgullosos. Y Proverbios 3:34 también nos habla de esta parte. Dios resiste a los soberbios, mas se agrada de los humildes. Y en esa labor pastoral tenemos que tener humildad, porque el gran pastor es el que pastorea nuestras vidas. Entonces, ¿cómo debe ser esa pastoral? Uno, dice que no por la fuerza, sino por voluntad propia. 1 Corintios 9, 16 y 17. Se debe de hacer según Dios, no como nosotros creemos. Ser ejemplo, por lo menos el ejemplo del Padre, es que sirvió dando a su Hijo para servir a un mundo ingrato, ¿sí? Y Dios, el Hijo, es quien vino para cumplir esto. Recordar que nosotros amamos porque Él nos amó primero, como dice Primera de Juan 4:19. Segundo, dice, no por ganancias deshonestas, sino de corazón sincero. El predicador del evangelio es cierto que necesita ganarse la vida, como Pablo lo dice en 1 Timoteo 5:18, y cita lo que el Señor dice cuando dice que el obrero es digno de su salario, en Lucas 10:7. Pero al tomar el ministerio pastoral o misionero meramente como una profesión más, esto es indigno ante los ojos de Dios. Mas si se usan técnicas inmorales para lograr que se cumplan los objetivos del que está cuidando el rebaño. Entonces debe ser más bien con entusiasmo, con pronta disposición. Tercero, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cargo, sino como ejemplos para el rebaño, dice Primera de Pedro 5:3. Entonces, como pastores, todos están llamados o estamos llamados a dirigir a los discípulos, pero no a dominarlos. Como dice Mateo 20:25, usando la misma palabra, el enseñorearse de otros es un método del mundo. El método de Cristo es servir. Servir. Entonces la primera manera de instruir es por lo que somos, con nuestro ejemplo. Las palabras son buenas si siempre van respaldadas por una vida consecuente. La expresión que se ha traducido como los que están a nuestro cargo literalmente es las porciones o el repartimiento. Vamos a ver por qué. Resulta que Josué distribuyó el terreno en la tierra prometida por sorteo, según Josué 14:2. Y Matías, que fue el que reemplazó a Judas, fue escogido por suertes, en Hechos 1:26. Y lo repartido llegó a ser la heredad. Pero ello nunca llegó del todo a ser de la persona. Siempre había algo que era cedido. Así la porción sigue perteneciendo a Dios, pero a cargo del anciano. Por eso, siendo así, el aparecer el príncipe de los pastores, como dice Primera de Pedro 5:4, quien es el verdadero dueño del rebaño, el pastor subalterno recibirá la inmarchitable corona de gloria, porque es una labor delegada por el pastor de pastores. Entonces los pastores de las iglesias deberán recordar que al final siempre van a responder ante Cristo en su venida y que forman parte del gran rebaño de Él. Nada pertenece al pastor, sino al pastor de pastores. En este pasaje, la corona no es de la realeza, sino del vencedor.
Óigalo bien. Aunque las coronas de laurel de los atletas victoriosos sean de hojas que se secan, las de los fieles espirituales jamás se van a marchitar. Han recibido la tarea y recibirán la recompensa, la que será de gloria. Qué bendición, ¿verdad? Cumplir uno con esta función como Dios la ha delegado para la gloria de Él, pero recibe un premio, una corona. Y qué mejor que oír de labios de nuestro dignísimo Redentor: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Mateo 25, del 21 al 23. Entonces el glorioso servicio está en 2 de Pedro 1:1. Pedro dice: un cordial saludo de Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a todos los que comparten una fe tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. 2 de Pedro 1:1. Entonces vemos aquí que Pedro se llama a sí mismo siervo de Jesucristo. Y la palabra original es doulos, que quiere decir realmente esclavo. Aunque nos parezca extraño, se trata de un título aparentemente humillante que los más grandes hombres asumieron como un título de mayor honor. Póngale pues cuidado. Entonces, ¿cuál es ese profundo significado de esa palabra doulos? Bueno, resulta que Moisés, el gran líder y legislador, fue doulos de Dios, según Deuteronomio 34:5, Salmo 105:26 y Malaquías 4:4. Josué fue el gran general, fue el doulos de Dios, Josué 24:29. David, el más grande de los reyes, fue el doulos de Dios, segundo de Samuel 3:18, Salmo 78:70. Y en el Nuevo Testamento, Pablo es el doulos de Jesucristo, según Romanos 1:1, Filipenses 1:1 y Tito 1:1. Un título que también Santiago, según Santiago 1:1, y Judas 1:1 también lo aplicaron para ellos. Entonces, en el Nuevo Testamento los cristianos se llaman frecuentemente doulos de Cristo. En Hechos 2:18, 1 Corintios 7:22, Efesios 6:6, Colosenses 4:12, 2 de Timoteo 2:24. Entonces, llamar a un cristiano doulos de Dios quiere decir que es su posesión, y que no se puede enajenar. Óigalo bien. En el mundo antiguo, el amo poseía a sus esclavos de la misma manera que poseía sus herramientas. Un siervo podía cambiar de amo, pero un esclavo no, nunca lo podía hacer. Entonces, un cristiano pertenece inalienablemente a Dios. Llamar a un cristiano doulos de Dios quiere decir que está incondicionalmente a su disposición. En el mundo antiguo, el amo podía hacer lo que quisiera como esclavo, ¿sí? Con su esclavo, pero tenía hasta poder de vida o muerte sobre él. El cristiano no tiene derechos propios porque se los ha rendido a Dios. Esa es la diferencia. En el tiempo antiguo, el esclavo no tenía tiempo literalmente propio para él, ni vacaciones, ni ocio. Todo su tiempo pertenecía a su amo. El cristiano no puede ni deliberada ni inconscientemente programar su vida con las horas y las actividades que pertenecen a Dios y las horas y las actividades en las que puede hacer lo que quiera. No, el cristiano es una persona cuyos momentos todos están al servicio de Dios. Por eso analicemos bien estas palabras de Pedro y pensemos cómo estamos desarrollando nuestro llamado como pastores, los que somos pastores y aquellos que se están perfilando en este llamado también. Los ancianos, los jóvenes y toda la iglesia en ese todo de servicio al Señor. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo está desarrollando usted ese servicio al Señor en la iglesia, como iglesia? Porque tenemos las promesas de que siempre vamos los vencedores a tener unas coronas. Tenemos ya ganadas tantas cosas en el cielo y hay que hacer tesoros para el cielo. Así que vamos a orar. Gracias, Padre, porque nos ha regalado hoy una palabra preciosa de entender que los oficios, los títulos, todas las cosas las podemos desechar
porque todo te pertenece a ti, Señor. Solamente ayúdanos a cumplir a cabalidad, con honestidad, con rectitud, con entrega, con amor, lo que tú nos has encomendado. Señor, que no haya en nuestros corazones ganancias deshonestas, que no hayan, bendito Dios, otras cosas, sino que sea por amor, que no haya fuerza, sino buena voluntad, que no sea por ganancias deshonestas, sino con un corazón rendido a ti. Porque es verdad, Señor, no apacentar sin avaricia o explotación, apacentar sin manipulación o como teniendo señorío sobre las personas. Señor, no permitas que en nuestro corazón se anide ninguna de estas cosas que Pedro enseñó en esos tiempos, y que cuidáramos el rebaño al cual el Señor nos había entregado. Papito de los cielos, haz un vallado de protección en cada iglesia, en cada lugar donde estamos, Señor, con la teoterapia, y permítenos ver tu gloria siendo esos ancianos, esos ministros, y a los líderes de jóvenes, Señor, que también desarrollen todo lo que pides tú, papá, en tu palabra, para que cuando llegue el momento de presentarnos ante ti, podamos levantar muy alto la cara y escuchar esa voz tan bella tuya que nos dices: bien, buen siervo fiel. Papito de los cielos, qué alegría, porque la fidelidad tú la premias, la entrega, el amor con que hacemos las cosas. Revístenos y llénanos de tu Espíritu, Señor, para poder seguir viendo todas las gloriosas bendiciones tuyas a la labor que se desempeña. Nos presentamos ante ti en este día y te damos gracias por tu elección, porque fuimos elegidos y apartados para ti. Tú eres, Señor, nuestro Dios, y nosotros participamos de esa grandiosa promesa, pero también, bendito Dios, qué alegría poder entender que somos tú los tuyos, Señor. Pertenecemos a ti. Somos tus siervos, Señor, y nosotros, Señor, como esclavos tuyos, pero tú eres nuestro Rey, nuestro amo, nuestro Señor, que nos compró con la misma sangre de Cristo, un precio, Señor, glorioso. Bendito Dios por cada uno de nosotros. Tu bendición sea en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Hasta pronto. Meditaciones teoterápicas.